We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara el brote de COVID-19 como pandemia global y los gobiernos de 193 países deciden el cierre total de sus centros educativos, con un fin: evitar la difusión del virus. Casi 1.600 millones de estudiantes de todo el mundo afectados. Una crisis sin precedentes en la historia de la educación. Se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario. Una situación excepcional que obligó de la noche a la mañana a replantear los métodos de enseñanza a todos los niveles. Había que asegurar la continuidad pedagógica y la educación a distancia se convirtió en la solución de emergencia. La celeridad y urgencia de esta medida impidió una reflexión seria sobre las diferencias entre la enseñanza virtual y la enseñanza presencial. Una abrupta migración de la educación presencial a la virtual generó un fenómeno conocido como el Corona Teaching. Let's get started. How is everyone today? It is so wonderful to see you all. El inconveniente de transformar las clases presenciales a clases virtuales, pero sin cambiar ni el currículum ni la metodología de enseñanza, es que el aula desaparece. El alumno pierde entonces la garantía, al menos de momento, del principio de igualdad que debería regir la educación, la famosa idea del para todos y para cada uno. El ritual de la clase enseña, igual que la bata del médico sana y el alzacuellos del cura tranquiliza o tranquilizaba, y además entre los estudiantes pues se ayudan. Si en casa encima no hay ordenador ni tableta, ni un buen acceso a internet, pues es difícil que se pueda ver lo que envía el profesor. Sectores vulnerables pierden el acceso a contenidos inalcanzables desconectándose del ritmo académico, incrementándose el abandono escolar, sobre todo en la educación superior, donde el problema parece haberse agravado por otros impactos del virus, la ansiedad y depresión por el aislamiento, problemas financieros por la pérdida de becas, de movilidad, un drama además que afecta especialmente a inmigrantes y a mujeres. We would not be in existence today as a community of people. So without this continuous Decía Einstein que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progresos. Ya. En fin, luego vino Naomi Klein y dijo que es que los shocks los aprovechan las élites para incrementar sus ganancias, reduciendo los obstáculos, entre ellos las protestas de los damnificados. La cuestión entonces es cómo aplicar esta idea a nuestro viejo sistema educativo, cómo garantizar una educación que no deje a ningún alumno ni alumna atrás tras la pandemia. ¿Qué es lo que espera el mundo de nosotros? Nada. Más allá de la toma de decisiones de emergencia y de una desescalada educativa en la que han coincidido casi todos los gobiernos del mundo, debemos pensar en el día después. No olvidemos que el futuro se proyecta siempre desde el presente. El terremoto que ha supuesto la llegada de la COVID-19 conllevará cambios sustanciales en la forma de enseñar, con la irrupción de las herramientas en línea y quizá también en la escolarización, que podría dirigirse hacia un modelo híbrido presencial. Es muy evidente que quien lleva la delantera son las empresas que quieren privatizar la enseñanza pública y quieren introducir la ideología en el mercado de los currículum. La solución no pasa simplemente por dotar a la escuela de más ordenadores, de más computadoras, sino por dar un sentido pedagógico a dicha infraestructura. Más consumo tecnológico no significa un beneficio directo en el ámbito educativo. Deberíamos rediseñar la educación sin caer en ningún tecnocentrismo o tecnoideología. La ciencia no es neutra, es el beneficio el que dirige las investigaciones y la tecnología menos, Ahí está el uso militar de buena parte de lo que se investiga. El uso de tecnologías, sin estudiar antes su impacto potencial en los procesos de enseñanza, podría incluso limitar o dificultar el aprendizaje, repercutiendo en su calidad. Frente a este escenario se presenta la necesidad de un profesional de la enseñanza que sepa redefinir su manera de trabajar y sus técnicas en función de los cambios culturales que tienen tanto que ver con los cambios tecnológicos. A la escuela no se viene solo a aprender las cosas que os harán falta para ganaros la vida. La educación centrada en un profesor que transmite conocimiento desde la tarima ha quedado radicalmente obsoleta. Hasta hace poco era la única fuente de información,
pero ahora los alumnos pueden encontrar en Internet buena parte de lo que se explica en clase y contado de una manera mucho más amena y mucho más actualizada. El papel del profesor debe entonces ser más relevante todavía. Con el sistema actual, los estudiantes no adquieren competencias de aprendizaje fundamentales como la adaptación, el estudio independiente, la autorregulación y, sobre todo, la motivación. El docente del siglo XXI debe ser más humanista, digital y canalizador de emociones. Seguramente siempre lo ha sido, pero hoy es quizá el profesional más esencial para el futuro de un país. El acontecer requiere dotar a los estudiantes de habilidades y actitudes que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, competencias. No debemos olvidar que la educación debe tener un componente de futuro. Buscamos formar una ciudadanía consciente en un mundo volátil. Por ejemplo, el educador tendrá que saber mostrar a sus alumnos que deben ser críticos con la información, que no todo lo que encuentran en Internet es correcto, que deben seleccionar y acudir a las fuentes más fiables y que las fake news están ahí acechando para confundirles su real saber. The powers that be are hard at work, dumbing us to death. El papel del profesor debe ir más allá de la mera ejecución. Convertirse en un tutor que facilita contenido para trabajar, pero que ya no es la única fuente de conocimiento. Acompañar los procesos de aprendizaje desde una visión integral. Acompañar. En el futuro se consolidarán metodologías como el Flipped Classroom, que consiste en que los chicos preparan por su cuenta las clases y hacen una exposición en el aula, mientras el profesor realiza una labor de acompañamiento. Esta tarea solo funciona si todos los compañeros se implican en las exposiciones de los otros compañeros. Lo compartido no puede ser simplemente la exposición final, sino todo el proceso, todo aquello en lo que se participa es lo que se interioriza. Students can rewind and rewatch a video as many times as they like and come back to class with questions for the teacher. So keeping up with the class is no longer an issue. La diferencia que tienen los alumnos requiere además un aprendizaje asincrónico, donde el tutor o la tutora no se sitúa en la tarima, sino a su nivel. Se trata de dar libertad a los alumnos de organizarse, ofreciendo respuestas individualizadas, desde el trabajo con otros docentes, con la propia familia. El tutor no crea solo una red de contenidos, sino una red de relaciones familia-escuela-sociedad. El objetivo es convertir las escuelas en redes, donde los alumnos interactúan entre ellos y con el profesor, de forma que el aprendizaje se convierte en una experiencia colaborativa. Oh, capitán, mi capitán. También deberíamos repensar la lógica curricular con ayuda de la tecnología, no solo incorporarla. Los cambios curriculares no pueden ir a 20 km por hora cuando la realidad tecnológica va a 120. El riesgo de que solo estén actualizados los currículum de las élites es muy alto y tendríamos una doble enseñanza, por un lado la de las élites y por otra la del pueblo. La discusión curricular necesita la comunicación entre quienes diagnostican, quienes diseñan y quienes implementan. Un currículo además personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante, donde se valoren las habilidades personales y prácticas más que los meros contenidos académicos. Yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta. ¿Eso sirve? Expertos en la materia pronostican cambios irreversibles en la forma en la que enseñamos y cómo pedimos a los alumnos que aprendan. Aprender a aprender debería ser el núcleo de la actividad docente frente a la consecución de éxito en pruebas estandarizadas, las competencias de las que hablábamos anteriormente. Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. En definitiva, que el momento del cambio ha llegado. La pandemia de la COVID-19, como en tantos ámbitos de nuestra sociedad, ofrece, por su aceleración de todos los ámbitos sociales, un gran reseteo. ¿O será la sociedad la que le entregará las actualizaciones a los beneficiados de la doctrina del shock? Tanto un sistema a distancia en el cual no se hagan modificaciones, como uno presencial donde no se hagan reformas, tendrá impactos negativos a largo plazo en los resultados educativos y en la productividad de las sociedades. La nueva normalidad educativa convierte a los profesores en intelectuales orgánicos de la nueva democracia.
Nunca fue tan cierto que el futuro de nuestras sociedades está en manos de los enseñantes. Eso implica una enorme inversión en profesorado, en su formación constante y en hacer valer su papel social enorme. En el nuevo modelo, en el que el profesor se convierte en guía del alumno, el aprendizaje será personalizado y primarán las habilidades sobre el saber académico, que también estará presente. En el mundo vertiginoso sería un error darle esencialidad a lo efímero, a las modas, igual que lo sería renunciar a la memoria. El mundo que sale de la COVID-19 vuelve a ser global, igual que los estados vuelven a tener una enorme importancia, pero cuidado. Lo que sea el futuro lo determinará, como siempre, la tensión entre los que quieran hacer valer lo que ya está consolidado con sus privilegios y sus exclusiones y los que quieran ensanchar la base de la democracia. Tanto los estudiantes como los docentes necesitan tener las claves en un mundo tan confuso para poder navegar y llegar a buen puerto en aguas tan agitadas.